Hola, mi nombre es Craig Evans. Soy profesor con distinción en el Nuevo Testamento, en Acadia University, que está en Nueva Escocia, Canadá. Mi área de especialización es el Jesús y los Evangelios históricos, orígenes del cristianismo y áreas de trasfondo que se relacionan con este importante tópico. Eso incluiría también arqueología, al igual que incluiría los rollos del Mar Muerto, y también otras obras literarias del primer siglo o antes. En este curso vamos a mirar a Jesús y su mundo. Esta es una parte muy importante de cualquier introducción a los Evangelios. Entre otras cosas, miraremos a la historia intertestamentaria, esto es, desde el tiempo en que el Antiguo Testamento termina, hasta que alcanzamos el tiempo del Nuevo Testamento. Miraremos algunos de los contextos religiosos y culturales de este importante periodo, y también hablaremos un poco sobre la vida y también de cómo se vivía en el primer siglo. Espero que disfrutes este curso, por supuesto yo lo haré, y tendremos un buen tiempo juntos al explorar estos temas tan importantes. Para apreciar a Jesús en su mundo, el mundo de sus discípulos y la iglesia primitiva, es importante hablar del tiempo intertestamentario o la historia intertestamentaria. Lo denominamos así porque hablamos de un periodo de tiempo entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A menudo pensamos en 400 años, o en otras palabras, desde el 400 a.C. aproximadamente, hasta la época de Jesús mismo en el cambio de era. El periodo intertestamentario está signado por el declive del Imperio Persa. Y recuerda, es el Imperio Persa que en los siglos V y VI permitió que el pueblo judío regresara a su tierra natal, Judea y Jerusalén, y reconstruyera los muros de la ciudad y el templo. Desde aquel periodo hasta el surgimiento de los griegos, Alejandro Magno, y la conquista del mundo mediterráneo oriental, tan al este como los límites occidentales mismos de la India, el Golfo Pérsico y todo el trayecto hacia Egipto en el sur. Y esta es la razón por la que el Nuevo Testamento, los 27 escritos están efectivamente escritos en griego, y eso se debe a la conquista de Alejandro. Parte del periodo de tiempo intertestamentario incluye también el surgimiento de los liberadores judíos, los asmoneos. Suele denominarse como periodo de los macabeos. Así que los macabeos liberaron a Israel de sus amos griegos. Y fue en este periodo en el que vemos el surgimiento de varios partidos, como los fariseos, los seduceos, los esenios, entre otros. Estos últimos se considera que eran los coleccionistas de los rollos del Mar Muerto hallados en el siglo XX. De modo que este es un periodo muy importante y que es crucial para nuestra comprensión del mundo de Jesús y la iglesia primitiva, porque el periodo intertestamentario estableció el cimiento, podríamos decir, de ciertas enseñanzas e ideas comunes en la era del Nuevo Testamento, la idea del declive de los reinos humanos y enemigos de Dios para ser reemplazados por un reino mesiánico, la idea de una enseñanza más explícita relativa a los ángeles y la resurrección. Ideas como estas llegaron a expresiones claras durante este periodo intertestamentario. Y desafortunadamente, muchos cristianos y estudiantes de la Biblia tienden a ignorar el periodo intertestamentario, motivo por el que estas lecciones son tan importantes, porque no deberíamos ignorarlo. Es una bisagra que conecta los dos testamentos. Es el telón de fondo para Jesús y la iglesia primitiva. Y si no lo conocemos bien, entonces muchas de las cosas que se dicen en los evangelios y se presuponen por parte de los escritos del Nuevo Testamento permanecerán desconocidas para nosotros y podríamos no entender los escritos. Permíteme dar una breve ilustración. En sus cartas, Pablo señala que no es realmente importante comer o no la carne sacrificada a los ídolos. Era controversial, y él lo sabía. Pero, ¿por qué era controversial? Porque apenas 200 años atrás hubo judíos devotos y piadosos que estuvieron dispuestos a morir por su fe en lugar de ingerir carne sacrificada a los ídolos.
Esto sería como hablar de los grandes patriotas de la guerra americana de liberación contra los británicos en el siglo XVIII. Los héroes de la historia latinoamericana, canadiense o británica, y luego decir, oh bueno, lo que hicieron o sus sacrificios realmente no son importantes. Sería controversial. Así, estas son las cosas que debemos observar. Permíteme que haga un repaso, y luego veamos los temas en detalle. Ante todo, queremos hablar del declive del Imperio Persa y qué le sucedió. Queremos hablar del surgimiento de Alejandro Magno y qué ocurrió con él y sus sucesores, los diádocos, quienes lo sucedieron cuando murió repentina e inesperadamente a una temprana edad. Queremos hablar sobre cómo se dividió el imperio, el norte, los seleucidas, los antíocos en la zona que llamamos Siria, y los tolemaicos, en el sur, en la región que llamamos Egipto, y cómo Israel quedó atrapado en el medio y experimentó no menos de 5 guerras mayores en un periodo de tiempo de 125 años. Esa es la historia que observaremos juntos, y así veremos un par de temas claves en el proceso. Creo que estas lecciones te resultarán muy interesantes. En el siglo VI a.C., el imperio persa aplastó al imperio babilónico. Para el pueblo judío eso significó realmente buenas noticias, porque los persas eran mejores regentes, eran más tolerantes a los diferentes grupos, las prácticas religiosas y más. Y fueron los que permitieron que el pueblo judío retornara a su tierra natal si lo deseaba. Y muchos lo hicieron. Regresaron a Judea y Jerusalén. Los muros de Jerusalén fueron reconstruidos y el templo fue reedificado. Pero el imperio persa, aunque tolerante y en cierto modo, según estándares antiguos, no tan difícil de convivir, se extendió por el sur hacia Egipto y comenzó a extenderse hacia el oeste en contra de los macedonios y los griegos, y eso fue un error. Se vieron enredados en guerras con Grecia. No pasaría mucho tiempo para que eso se volviera en su contra y les afectara mucho. Pero antes de mencionar el surgimiento de Alejandro Magno y la destrucción del imperio persa, debo mencionar algo sobre la expedición de los 10.000. Podría parecer una digresión, pero creo que te resultará muy ilustrativo y entretenido también. Esto ocurrió en el año 401 a.C. Se produjo una gran revolución en el imperio persa. Había 2 hijos del rey, que acababa de morir. Darío había muerto. Y estos 2 hijos, Artajerjes, que quería convertirse en Artajerjes II, y su hermano menor Ciro, se disputaron el reinado. Ciro perdió y fue enviado al oeste a enfrentar a los griegos, lo que sería la actual Turquía, o lo que más tarde se llamaría Asia Menor. Este hombre era astuto, tenía muchas cualidades, cabalgaba como un jinete experto, lanzaba flechas de forma rápida y precisa, arrojaba lanzas y jabalinas con precisión y era un espadachín profesional. Era la clase de hombre que aún los griegos admiraban. También era muy sagaz a nivel político y así estableció la paz con los griegos. Dejó de perseguirlos, les dijo que admiraba su cultura y aprobó las cualidades que tenían para la guerra. De modo que se ganó la confianza de ellos. Reclutó 7 generales que a su vez reclutaron a 10.000 soldados fuertemente armados llamados hoplitas, y comenzaron a marchar en dirección al este hacia Susa, la capital del imperio persa, porque quería imponerse sobre su odiado hermano Artajerjes II. El complot casi funciona. Artajerjes los vio aproximarse y convocó a todo el ejército, marchando hacia el oeste para impedir el avance de su hermano y el de los griegos. Esto se conoció como anábasis, la marcha hacia el interior. Tal vez te resulte interesante que aquellos 10.000 sumados a 3.000 jinetes, honderos y arqueros asaltaron a 350.000 persas, según estimaciones actuales. Jenofonte mismo, que reclutó un registro como testigo ocular, afirmó que el ejército persa tenía 1.000.000 de guerreros, aunque suele considerarse una exageración. Más allá del número, los griegos estaban terriblemente en desventaja, pero los griegos
estaban entrenados y motivados. Recordarás el famoso dicho donde un padre le dice a su hijo, dándole el escudo familiar: «Hijo, vuelve con él o vuelve sobre él, pero no vengas a casa sin él». En otras palabras, vuelve con él en victoria o vuelve sobre él como si fuera una camilla porque te mataron o hirieron, pero no regreses a casa sin él, habiendo sido derrotado o desarmado. Los griegos saldrían a la batalla gritando Zeus Soter Kai Nike, que significa Zeus, salvador y victorioso. Los griegos tenían una disposición singular dentro de la batalla, llamada phalanx, donde los hombres se alineaban y tenían lanzas largas y sabían muy bien cómo manejarlas. Nada podía vencer el phalanx. Podían escuchar y maniobrar, moverse a la izquierda, moverse a la derecha, o incluso de frente, o aún dividir sus filas y permitir que un carruaje enemigo pasara a su lado sin que ningún hombre del phalanx sufriera daños. Jenofonte y sus hombres, sus colegas, y los generales que marchaban con él y los 10,000, bajo el mando de Ciro, vencieron a todo el ejército persa en un lugar llamado Cunaxa en el año 401 a.C. Y los 10,000 griegos aniquilaron al ejército persa en el primer enfrentamiento, esparciéndolo. Artajerjes huyó aterrorizado, y en su entusiasmo y alegría, Ciro salió a perseguir a su hermano. Desafortunadamente, lo persiguió demasiado rápido, sobrepasando a sus guardias personales, cabalgando justo hacia las filas de los persas en fuga. Alguien lo vio y lanzó una flecha que lo hirió. Quedó sin su caballo y el ejército persa lo asesinó. Había ganado la batalla, pero perdió la guerra y también su vida. Así, el trono de Artajerjes fue protegido, y aunque había sido derrotado y huyó avergonzado, aún era el rey, y el ejército persa, bajo su paupérrimo liderazgo, entró en declive. Jenofonte regresó a su tierra y escribió este relato que se conociera como la expedición de los 10,000 o el Anábasis en griego. Años después, un joven príncipe macedonio llamado Alejandro leería esa historia. Alejandro, que era tutelado por Aristóteles, el pensador más grande de su generación, recibió inspiración de dicha historia. Si aquellos 10,000 mercenarios pudieron lograr eso, ¿qué harían 30,000 patriotas contra los odiados persas? Pues bien, tuvo su oportunidad cuando su padre, Felipe II, fue asesinado. El joven Alejandro reunió a todo el ejército, uniendo Grecia con Macedonia, y con sus 30,000 hombres marchó contra los persas, aniquilando en pocos años al imperio persa. Durante aquella época también conquistó a Israel. A los israelitas no les cambió demasiada la situación, simplemente pasaron de la autoridad persa a la griega, y eso ocurrió en el año 333 a.C. En el 331 a.C. murió el último emperador persa, y Alejandro marchó desde el este hasta los límites occidentales de la India. No mucho después, Alejandro enfermó misteriosamente y murió, y el imperio que había establecido tan súbitamente se fragmentó. Dos de los fragmentos son los que más nos interesan. El fragmento norte, los seleucidas o antíocos, conformaron Siria y gobernaron Siria. La porción sureña, gobernada por los ptolemaicos, conformaron Egipto. Del 323 a.C. hasta el 198 a.C., en un periodo de tiempo de 125 años, los seleucidas y los antíocos del norte batallaron con los ptolemaicos del sur, e Israel quedó atrapado en el medio. Imagínate, 5 guerras mundiales en un periodo de tiempo de 125 años. Eso sería para nosotros suponiendo como si la Segunda Guerra Mundial ocurriera en cada generación durante un periodo de 1 siglo y un cuarto, e Israel quedó atrapado en el medio, y esto llevó finalmente a la revuelta judía en el siglo II, el surgimiento de la familia Asmonea, que también es llamada los Macabeos, que se rebelaron, y por su esfuerzo y su guerra de guerrillas ganaron independencia para el Estado judío, y fue un momento muy clave en la historia de Israel en el periodo intertestamentario, y lo veremos con más detalle en la siguiente lección.
Del 323 a.C. hasta el 198 a.C., hubo 5 guerras mayores entre el norte y el sur. El norte, esto es los Seleucidas y los Antíocos, que gobernaban lo que se denominaba Siria, y en el sur los Ptolemaicos, que gobernaban Egipto. Israel quedó atrapado en el medio. Imagina estos grandes ejércitos marchando al norte y luego hacia el sur. Recuerda, en aquellos días no había grandes aviones de guerra. Los ejércitos marchaban hacia sus destinos e ingerían montones de alimento en el camino. Y así para los israelitas sus graneros se vaciaban y sus ganados y ovejas eran arrebatados. Estas guerras eran devastadoras y muy costosas a nivel financiero. En el 198, el norte finalmente tomó ventaja. Los Seleucidas, los Antíocos ahora eran los amos del pueblo judío, y lo serían durante los siguientes 30 años. Pero lo que lo llevó a la crisis a un punto crítico fue que en el 169, Antíoco IV, Epífanes, como se autodenominaba, trató de capturar Egipto, y así montó una campaña muy costosa, presionando al pueblo judío a la servidumbre, incluso robando parte del dinero del templo para ayudar a financiar la campaña. En gran medida, ofendió al pueblo judío, desencadenando una reacción grande y una respuesta negativa hacia él. Antíoco tuvo éxito en derrotar a los Ptolemaicos, pero fue incapaz de tomar posesión de Egipto, su presa. ¿Por qué? Porque para entonces había intervenido Roma. La historia cuenta cómo un senador romano le ordenó a Antíoco IV dar la vuelta y retirarse, y humillado, exactamente hizo eso. Estaba tan enojado que dirigió gran parte de su ira contra el pueblo judío, que no lo habían respaldado, ni le habían permitido ofrecer sacrificios en el templo. Él no podía entenderlo. ¿Qué andaba mal con este pueblo? Para Antíoco IV, ofrecer sacrificios en el templo de ellos significaba un gran honor. Razonaba, ¿cuál era el problema con ellos? Entonces decidió, el problema con el pueblo judío es su religión. Es demasiado estrecha, solamente creen en un Dios, lo que implica una desventaja. Quería que tuvieran una mente más abierta, que fueran más helénicos, más abiertos hacia otros dioses. Y entonces proscribió el judaísmo. Quería que los rollos de la Torá fueran quemados, que se comiera cerdo, que los sacrificios se ofrecieran a Zeus y otros dioses, y por supuesto a él. En realidad, enfatizó el sentido de su nombre. En sus monedas se haría notable que él era un dios, rey Antíoco, Dios, conquistador manifiesto, y eso es lo que la palabra Epífanes significa, manifestación. ¿Manifestación de qué? De divinidad. El pueblo judío, por supuesto, lo consideró un lunático. Los judíos siempre fueron aficionados al juego de palabras. En lugar de llamarlo Epífanes, que significa manifestación divina, lo llamaron Epímanes, que significa lunático o loco. Enseguida, las cosas empeoraron, lo que llevó a una insurrección por parte de un hombre llamado Matatías, un sacerdote que no obedecería a las órdenes del rey. El rey había ordenado que los levitas, esta es la clase sacerdotal de Israel, fuera reentrenada, que pasara por un nuevo seminario, por así decirlo, a estudiar un nuevo currículo, aprender cómo ofrecer sacrificios a los dioses griegos y pagar tributo, por supuesto a su rey, Antíoco IV, y Matatías no quería saber nada con ello. Y en un día repleto de actividades, cuando eran instruidos en los nuevos sacrificios y cuando aprendían a cómo ofrecer sacrificios de cerdos en el altar, altares que estaban esparcidos en todo Israel, no solo en el templo en Jerusalén, sino también en otros sitios. Y en la ciudad de Modín, no muy lejos de Jerusalén, el oficial del rey instruía a algunos levitas sobre cómo realizar el nuevo sistema de sacrificios y practicar un nuevo culto. Y un levita se ofreció como voluntario, y entonces era entrenado por el oficial del rey. Matatías, de la casa de los Asmoneos, reaccionó airado y tomó una lanza y mató tanto al oficial del rey como al joven levita, el seminarista. Y luego convocó a quienes todavía creían en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Llamó a quienes aún tomaban en serio el pacto, quienes estaban dispuestos a obedecer la ley de Moisés, para unirse a él y a sus hijos
en el desierto, y lanzó un movimiento que en última instancia tendría éxito en liberar a Israel de los griegos. Su éxito y la dinastía desarrollada desde entonces será el tema de estudio de la próxima lección. El reinado opresivo del regente seleucida Antíoco IV Epífanes. Recuerda, Epífanes significa manifestación divina, y en su propia arrogancia se imaginaba como una manifestación de Dios, quizá de Zeus. En cualquier caso, su reinado opresivo causó lo que se denomina revuelta asmonea, o también revuelta macabea, ocurrida en el año 167, y esta revuelta inicial duró cerca de 3 años, del 167 al 164 a.C. La revuelta comenzó formalmente con Matatías, que se levantó y mató al oficial del rey que entrenaba a un muchacho judío de la tribu de Leví sobre cómo practicar el nuevo sistema cúltico sacrificial, ofreciendo animales y sacrificios a Zeus y otros dioses griegos, y por supuesto, también ofrecía sacrificios en honor a Antíoco. Así que Matatías, en el 167 después de Cristo, mató tanto al oficial como al joven levita y convocó a quienes querían honrar el pacto histórico de Israel, el pacto sinaítico, aquellos que querían obedecer la ley de Moisés, sin importar lo que pensara el resto del mundo. Aún así, los pueblos de otros países y profesiones religiosas querían acomodarse a la nueva doctrina políticamente correcta. Y para quienes querían permanecer fieles a la fe histórica de Israel y unirse a él y sus hijos en el desierto, y así organizar una resistencia. De hecho, inventaron un nuevo estilo de batalla al que aún nos referimos, la guerra de guerrillas, el soldado que ataca en la noche y durante el día se esconde en cuevas y barrancos. Eso es lo que hizo. Así la revuelta comenzó en el 167 a.C. Él vivió solo 1 año, murió en el 166. Pero su hijo mayor, Judas Macabeo, se convirtió en el nuevo líder que condujo el movimiento desde el 166 al 160 a.C. Macabeo se basa en una palabra aramea que significa el martillo, Judas el martillo, y vaya que fue un martillo para sus oponentes griegos. Siempre muy exitoso como comandante militar durante esos años. Por cierto, para el 164 a.C., los griegos habían sido derrotados. Aún su propio gran general, Lisías, fue derrotado. Y finalmente llegó una especie de tregua en el 164, aunque la lucha por la independencia continuaría por otros 20 años, y llevaría incluso a los romanos a un poder emergente en el oeste, a reconocer la independencia de Israel y los macabeos o asmoneos como regentes de los israelitas recién liberados. Ahora bien, debo aclarar que la independencia de Israel no duró demasiado. Solo desde la década del 160 a la del 60 a.C., cerca de 100 años antes de que Roma interviniera y se hiciera cargo. Solo para repasar su liderazgo, cuando Judas Macabeo fue asesinado en el 160 a.C., su hermano menor Jonatán ocupó su lugar y gobernó por 18 años, del 160 al 142 a.C. Al morir, Simón se convirtió en el nuevo líder del 142 al 134. Al fallecer, Juan Hircano, el primer Hircano, fue regente del 134 al 104, y en esta época comenzaba a crecer la insatisfacción con el gobierno asmoneo. Creemos que alrededor de este tiempo, los fariseos se volvieron descontentos para con los asmoneos, muy críticos hacia ellos. En parte debido a que los asmoneos insistían en ser los sumos sacerdotes y obrar como reyes. En el 104-103 gobernaba Aristóbulo I, luego sucedido en el 103 por Alejandro Janeo. Janeo se autodenominó como rey. No pasó mucho tiempo antes de que se viera en problemas con estos fariseos, críticos de las prácticas del templo y otras políticas. Otro grupo creemos que emergió en esta época era el de los esenios.
Probablemente significaba los hacedores, hacedores del pacto, hacedores de la ley. Y estos eran los hombres que consideramos que tuvieron algo que ver con los rollos del Mar Muerto, cuya biblioteca se halla oculta en cuevas en torno a Qumran, cerca del Mar Muerto. Pero ¿no es irónico que Janeo en realidad se llamara Alejandro? Pensemos en ello un poco. ¿Quién inició esta gran fase de la historia de Israel? Fue Alejandro Magno. Así que el pueblo judío, que había luchado por librarse del yugo griego, había diseñado algo así como un nuevo yugo griego. Y entonces Alejandro Janeo, su propio rey y sumo sacerdote, se autodenominó Alejandro, y en efecto, el nombre de su esposa era Alejandra. Salomé Alejandra, no sé para ti, pero resulta muy irónico. Y en todo caso, Alejandro Janeo muere en el 76 a.C., y su viuda se convierte en regente. Fue algo sin precedentes en la historia de Israel, que fueran gobernados por una reina. Alejandra no era tan mala como gobernante, rigió del 76 a.C. hasta su muerte en el año 67. Donde comenzaron los problemas fue luego de su muerte, sus dos hijos, Hircano II y Aristóbulo, quienes pelearon sobre quién tendría que ser el sucesor. Aristóbulo II ganó la partida, al menos inicialmente, gobernando desde el 67 al 63, pero su gobierno era impopular y el pueblo judío envió una delegación al norte ante el general Pompeyo Magno, solicitando el auxilio de que este romano había conquistado Siria. Y esto nos lleva a detenernos y pensar, ¿quién es este poder romano? 100 años antes había evitado que Antíoco IV conquistara Egipto, pero ahora, 100 años después, el mismo poder romano había conquistado Siria. Israel estaba una vez más atrapado en el medio, solo que no se trataban de poderes griegos al norte y al sur, sino un poder romano. Y el general Pompeyo aceptó la invitación de marchar hacia Judea y entrar a Jerusalén y mediar en esta trifulca judía. Aristóbulo opuso resistencia y fue derrocado. Hircano II lo recibió y lo acompañó, y así fue designado, no como rey, sino como un sumo sacerdote gobernando del 63 al 40. Después de un tiempo, fue derrocado en el año 40 a.C. por Antígono Matatías. Sería el último de los regentes asmoneos, y gobernó del 40 al 37, pero a Roma no le agradó la situación y reaccionó contra él enviando a un joven príncipe idomeo llamado Herodes. Sería conocido como Herodes el Grande, e Israel entraría en una fase totalmente nueva. En la siguiente lección hablaré sobre la guerra civil ocurrida cuando Herodes el Grande ocupó el lugar de Antígono Matatías, el último regente asmoneo.